personeros del gobierno han reconocido que su actuar ante la situación fue improvisado. Queremos comentar este caso, también lo que ha surgido sobre una denuncia contra el presidente Boric que su defensa desestima, con el defensor penal público, Osvaldo Pizarro. ¿Cómo está, Osvaldo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, hablemos de partida de la situación en la titularidad de la Defensoría. Usted está subrogante. Sí, correcto. El defensor titular cesó en sus funciones por el cumplimiento del plazo legal y por lo tanto ahora está en un proceso de concurso público. Al que usted está postulando también. Correcto. Perfecto. Usted fue defensor del Biobío. Sigo siendo defensor del Biobío. Sigue siendo defensor. Le tocó ver el caso Convenios, Arista Lencería. Tenemos caso Convenios, Arista Lencería, tenemos varias aristas del caso Convenios en realidad y otros que han sido de público conocimiento también. Ahora, concentrémonos en estos casos de tan alto perfil, ¿cierto? Y que en el último tiempo son actos de connotación sexual que ha involucrado a una autoridad relevante como era el subsecretario del Interior. El presidente Boric decía en un momento, y hoy a la luz de los antecedentes que se han conocido, esta denuncia en Magallanes 10 años después de ocurridos los hechos y que la defensa del presidente desestima, en su momento el presidente dijo que una denuncia no implica culpabilidad. ¿Qué diría usted del principio de la presunción de inocencia en este momento con tantos casos mediáticos? A ver, la presunción de inocencia es un eje central de nuestro sistema de justicia. Y es muy importante poder entender de qué se trata esta presunción de inocencia. Esencialmente, en términos muy simples, esto tiene tres aristas o tres vertientes que es muy importante entender. La primera de ellas está asociada a que la presunción de inocencia como una garantía para la persona imputada. Es decir, que el Estado ejerce su persecución criminal a través del Ministerio Público y todas las policías que están como organismos colaboradores de él, y la presunción de inocencia en este sentido se materializa como el conjunto de garantías constitucionales y legales para efectos de poder defenderse adecuadamente de esa imputación. Esa es una arista, como una garantía. Una segunda es una denominada regla de trato. Es decir, que esta persona debe ser tratada como inocente y, por lo tanto, deben aplicarse un sistema de medidas cautelares y un sistema de medidas intrusivas o investigativas proporcionales y razonables a la imputación que se le está realizando. Pero debe considerarse necesariamente siempre como inocente hasta que no exista una sentencia de un tribunal que dicte lo contrario. Y hay una tercera arista que está asociada particularmente al elemento probatorio. Y esto significa, particularmente la culpabilidad, que en nuestro sistema de justicia criminal necesariamente es el Ministerio Público el que tiene que destruir esta presunción de inocencia y debe recabar todos los antecedentes que acrediten la culpabilidad de una persona para efectos de que un tribunal imparcial en el contexto de un juicio pueda finalmente determinar si esta persona es culpable o inocente. Ahora, ahí hay un punto muy interesante que quizás para la gente que nos está escuchando lo podríamos reducir de alguna manera a lo siguiente. La defensa no es la que tiene que probar que el acusado no hizo algo, sino que es la Fiscalía, en este caso, la que debe probar que efectivamente esa persona que está imputada es culpable. Correcto. De hecho, porque a veces uno mira y dice, oye, pero dime, demuestra de que no hiciste lo que te estamos imputando. Sí. Eso no vale en términos de un juicio de estas características. O sea, de hecho, la característica principal de nuestro sistema de justicia criminal es que nuestro sistema es de corte acusatorio. ¿Qué significa ello? Que es el Ministerio Público el que tiene que, con todo su aparataje estatal, todas las policías, acreditar que una persona cometió un hecho punible, que él es responsable en la comisión de este delito y proponerle al tribunal la sanción probable. El imputado y su defensa podrían perfectamente ponerse en una posición, desde la lógica del principio de inocencia, a esperar que el Ministerio Público demuestre esa culpabilidad. Normalmente lo que hacen las defensas precisamente es acreditar a través de prueba de descargo o pretender demostrar que esta imputación no es correcta. Pero efectivamente el sistema de corte acusatorio significa que el Ministerio Público debe finalmente destruir esta presunción. Usted explicaba cómo funciona judicialmente el principio de la presunción de inocencia, pero también está
todo el peso mediático de los casos de alto perfil, ¿cierto? ¿De qué manera esta presión mediática puede terminar desvirtuando un caso donde todavía no hay una condena? Porque obviamente que hay un interés público si hay una acusación de un delito sobre todo grave a una persona de alto perfil. Bueno, otro elemento que hay que entender de la presunción de inocencia, y que es lo que yo les comentaba respecto de una regla de trato, es que particularmente en la regla de trato, la presunción de inocencia exige que esa persona sea tratado como inocente. Y esta regla de trato es exigida para toda la sociedad, no solo para los operadores del sistema de justicia, sino que incluido por ello los medios de comunicación. De hecho, nosotros hemos conocido incluso algunos casos donde el Consejo Nacional de Televisión, acogiendo lo que es presunción de inocencia, ha reprochado a algunos medios específicamente el establecimiento de noticias de corte sensacionalista o que han alterado la presunción de inocencia o han incluso, que es un elemento muy importante para nosotros también, han revictimizado a una persona que tiene la condición de víctima. Entonces, lo que nosotros siempre como institución hemos planteado es que las reglas del sistema de justicia criminal lo que buscan es que sean los tribunales los que determinen a través de sus resoluciones y finalmente en un juicio si una persona resulta ser o no absuelta o condenada, porque son ellos los que necesariamente van a conocer y van a poder controlar la fiabilidad o la confiabilidad de la información que sostiene una imputación. Y eso es extremadamente importante en un Estado de Derecho. Y por otra parte está el principio de la libertad de expresión también. Por supuesto, Obvio. por supuesto. Y ahí en la tensión entre lo que es expresión, libertad de expresión e información y las garantías de un debido proceso, se genera normalmente una constante tensión. Una tensión. Ahora, estamos conversando con el defensor nacional subrogante, Osvaldo Pizarro Quesada. Ahora, una cosa que evidentemente podemos de alguna manera preguntarla porque está pasando, pero que normalmente en el caso de las personas que usted le toca defender, por ejemplo, la Defensoría, son trámites que no llegan a los titulares de los diarios. Pero, ¿qué tanto incide, por ejemplo, en la forma en que se suscita un juicio cuando las personas que son parte del juicio, sea como acusadas o sea como personas que están imputando a otro, son personas muy conocidas o son personas tremendamente populares o son personas que tienen un cargo político muy alto y por lo tanto hay toda una suerte de confusión entre si es que las cosas por las cuales yo creo que esa persona es culpable tiene que ver con mis ideas o tiene que ver con los hechos. O sea, es inevitable e innegable poder afirmar que efectivamente los medios de comunicación social, cuando precisamente en el ejercicio de la libertad de expresión e información entregan antecedentes respecto a un caso, esto necesariamente tiene como objetivo final todas las personas. Y entre todas las personas efectivamente vamos a encontrar necesariamente, a menos que pretendiéramos que el juez o el juzgador es alguien que vive aislado de la sociedad, que efectivamente este juez o juzgador va a recibir esa información y puede generar o pensar uno que exista un antejuicio o un prejuicio antes de resolverse el caso propiamente tal. Y eso es innegable afirmarlo. Lo destacable del sistema de justicia es que, no obstante las creencias que yo pueda tener o la información que yo pude haber recibido, el juez tiene la obligación de limitarse a resolver las peticiones que hagan los intervinientes dentro de un marco informativo que es el que se da dentro del proceso penal. Y por lo tanto, el Ministerio Público, cuando en las audiencias que ustedes han podido percibir, expone los antecedentes de una investigación, ese marco legal, ese marco informativo, junto con la información aportada por la defensa, es la que le establece los límites. Y eso es la materialización precisamente de una garantía constitucional que es el debido proceso. Y en ese sentido, los operadores del sistema de justicia lo entienden y lo comprenden bastante bien, sin perjuicio de que uno siempre puede pensar que los casos de mediáticos de alto impacto generan algún tipo de prejuicio o antejuicio o sesgo, claro, evidentemente. Además, no hay que olvidar algo muy importante. El sistema de justicia criminal está compuesto por personas y todas las personas podemos cometer errores. Osvaldo, estamos conversando con Osvaldo Pizarro, defensor nacional subrogante. Hablemos de la prisión preventiva, que bueno, que es muy alta en nuestro país comparado con estándares internacionales, pero cuando son personajes que tienen ciertas, digamos, complicaciones extra, se transforma en un tema. Hablemos específicamente del caso de Manuel Monsalve, que es enviado
a la cárcel pública, a la cárcel de Rancagua, a pesar de que el juez en el tribunal dijo que, bueno, que tenía que ser enviado a una cárcel pública, pero considerando su situación de seguridad. Este es un exfuncionario que estuvo detrás de la caída de bandas de crimen organizado, seriamente, digamos. Está acusado de un delito grave y le pasa que enfrenta situaciones de seguridad que Gendarmería termina pidiendo su traslado y ahora está en Capitán Llaver. Ese puede ser un escenario cada vez más complejo con la sobrepoblación y con la sofisticación de los delitos y los crímenes. ¿Cómo lo ve en este caso específico y en general? A ver, lo primero que hay que comprender, dejando de lado en el fondo a la persona del señor Monsalve, es que la institución de Gendarmería de Chile como agente del Estado y como institución pública es garante de las personas, del cuidado y del resguardo de las personas que están bajo su cargo y que han ingresado a un centro preventivo, un centro de detención por la orden de un tribunal. Y ese es un marco extremadamente importante que hay que comprender porque eso significa que Gendarmería de Chile, con ocasión de la información que ellos tienen la obligación de manejar, necesariamente tienen que comunicar a los tribunales eventualmente la situación, algún tipo de situación o amenaza que ponga en riesgo a una persona imputada, volviendo nuevamente bajo la lógica que una persona imputada se presume inocente y por lo tanto bajo las reglas de trato necesariamente tiene que cautelarla. Tiene que acautelarla. ¿Están las condiciones de seguridad hoy para atender estos casos específicos? Porque también tiene que haber una igualdad ante la ley, ¿cierto? Y muchas veces estas personas son recluidas en recintos de salud o en otros recintos, como específicamente Capitán Llaver, que es una cárcel para delitos económicos, no para otro tipo de delitos. Sí, ahora, no obstante las condiciones o las características que se le ha dado a Capitán Llaver, este es un centro de detención preventiva. Y cuando existen motivos justificados o calificados que exijan que una persona en particular, con ocasión de la información que se ha recibido, exige una protección especial, lo que precisamente se está cuidando es la garantía, primero la dignidad de la persona, la integridad de la persona propiamente tal, la presunción de inocencia, pero también se está cumpliendo esencialmente con el rol que Gendarmería tiene, que es custodiar la integridad de ese sujeto con ocasión de la situación particular que tiene, considerando su situación ex antes, en el fondo, respecto del cargo que él desempeñaba, la información que pudiera manejar, pero también con ocasión de asegurar que esa persona esté en condiciones adecuadas para enfrentar su proceso. Ya, pero su traslado es una muestra de que no están las condiciones de seguridad en los penales. Claro, efectivamente, con ocasión de su traslado original desde Rancagua a Capitán Llaver, con ocasión de esta información que se entregó al tribunal y que el tribunal ordena efectivamente su traslado, estas condiciones tuvieron que necesariamente variar. Ahora, no hay que olvidar también algo muy importante, que las personas que son imputadas ya están siempre sujetas al control de parte, en su prisión preventiva, al control y condiciones en las cuales se realice o se ejecute esa prisión preventiva por parte del juez de garantía. Y aquí es precisamente con ocasión de la información que fue entregada por Gendarmería de Chile, el tribunal quien finalmente determina o autoriza esta medida de traslado para efectos de asegurar la integridad de esta persona. Pero podría parecer un privilegio para la población en general. Claro, podría parecer un privilegio en la medida que esto no fuere motivado por una decisión racional y justificada, como lo fue en este caso en particular. Ahora, yo insisto en básicamente si es que existen elementos del entorno que de pronto genera eso. Uno siempre, cuando habla con abogados, se apegan y justamente se apegan mucho a situaciones que tienen que ver con la letra de la ley, la responsabilidad de cada uno de las distintas instancias que participan. Pero, sin embargo, una de las cosas, como seres humanos que somos, una de las cosas que incide probablemente también es, a ver, lo que se dice en el entorno. Es cierto, los medios de comunicación inciden mucho en canalizar aquello, pero cuando un caso está con una carga muy fuerte, donde eventualmente puede tener carga política por aproximación de elecciones, puede tener una carga que tiene que ver con apreciaciones de rechazo sobre determinado tipo de personas, cuando, por ejemplo, pasa con situaciones de personas inmigrantes, que hay montones de personas que independientemente del juicio dicen debe ser culpable porque es
un tipo que no nació en Chile, etcétera, ¿qué tanto esas variables que no son, si tú quieres, propias del texto legal, inciden en un juicio de este tipo? A ver, como les planteaba, es innegable que estas variables comunicacionales o de información pudieran generar cierta predisposición en uno u otro sentido, a demostrar que alguien efectivamente no tuvo ninguna participación y que esta persona es inocente y está siendo objeto de una falsa incriminación, por un lado, como también, por el otro lado, en orden a que esta persona efectivamente es culpable y en realidad no se requiere hacer ningún juicio porque los antecedentes que se han recabado, incluso a nivel comunicacional, son suficientemente contundentes como para poder dictar inmediatamente un veredicto condenatorio. Fuente ovejuna, digamos. Exactamente. Ahora, el gran punto es que, no obstante esta tendencia y estas informaciones y esta presión de los medios o eventualmente la presión social, nosotros tenemos un sistema de justicia y ese sistema de justicia es el que es llamado necesariamente a conocer y resolver una situación particular de un caso concreto. Y ese marco jurídico es el que a todos nosotros como ciudadanos nos ampara el día de mañana, incluso ya sea en mi condición de víctima o en mi condición de imputado, de que las reglas de tratamiento de este sistema van a permitir que sea un juez o un grupo o tres jueces finalmente que determinen si me corresponde o no mi culpabilidad o mi inocencia. Y eso es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Entonces, estas informaciones que usted plantea, es cierto, se dan. Pero cuando un juez se sienta en su estrado a resolver conforme a ciertas reglas de trato de información, no puede extralimitar ese margen. Y precisamente son los propios intervinientes, el propio Ministerio Público o las defensas públicas o particulares, las que van a intentar reconducir esa información a este marco informativo que es por el cual y sobre el cual un juez tiene que necesariamente resolver. Osvaldo, estamos con Osvaldo Pizarro, que es defensor nacional subrogante y que además es defensor del Biobío. ¿Existe en la población la percepción de que la Defensoría Penal Pública funciona súper bien para los imputados, para los acusados de algún delito? Y no así la Fiscalía. De hecho, ¿cuántos proyectos hemos visto de crear una Defensoría de las víctimas, cierto? ¿Qué responde usted frente a esa percepción? A ver, las percepciones que tenga la gente la hace en base esencialmente al conocimiento a dos fuentes de información, creo yo. Primero, el conocimiento público de cómo funciona el sistema de justicia criminal y aquí, en pro del Ministerio Público, lo voy a decir, pese a mi rol de defensor, en pro del Ministerio Público, necesariamente el sistema de justicia criminal no necesariamente está hecho para obtener el 100% de sus condenas. Es innegable que en nuestra propia ley, no porque el Ministerio Público no quiera, sino que por las definiciones legales, existen una serie de conflictos jurídico-penales que necesariamente tienen una salida distinta a una condena. Salidas alternativas, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales. Hoy día, con las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tenemos la mediación penal, que son salidas alternativas a la expectativa de obtener una condena. Y eso es muy importante que la gente lo entienda, pero que no necesariamente lo comparten o lo comprenden, ¿ya? En segundo lugar, bajo este mismo principio de que existen ciertas reglas probatorias y un estándar de información, un estándar de calidad que debe ser llevado en cuanto a la información para que un juez o un tribunal emita un veredicto condenatorio o una sentencia condenatoria, ese es un estándar de calidad y no necesariamente en todos los casos la información que se logra recabar, ya sea de origen policial o en el origen investigativo del propio Ministerio Público, es suficiente para poder sobrepasar un estándar de calidad o de información fiable o confiable. Y evidentemente que eso va a ameritar que efectivamente en una persecución seria y responsable el Ministerio Público tenga que aplicar medidas distintas que no necesariamente van a satisfacer las pretensiones de una víctima. Entonces, eso es importante que efectivamente sea comprendido y no necesariamente desde la percepción pública eso es así. Ahora, dígame una cosa, esto ya le estoy preguntando cosas que son casuísticas si se quiere, pero probablemente el promedio de los chilenos ha visto mucho más juicios por televisión y películas que directamente porque ha tenido un juicio o ha ido a una audiencia. Y
y de alguna manera los conceptos que tienen de cómo se aplica la justicia tienen más que ver con lo que se ve que con lo que efectivamente es la legislación penal chilena. Eso complica un poco las cosas, ¿no? Sí, por supuesto que lo complica. De hecho, lo que usted plantea es un fenómeno que en Estados Unidos se dio en un canal que se denomina, en 1990, si mal no recuerdo, que se llamaba TV Court, que en el fondo era un canal de televisión que transmitía las distintas audiencias que se daban en los tribunales de justicia del sistema norteamericano. No estamos tan lejos con Poder Judicial TV, ¿o no? Porque la cantidad de gente que se conecta cuando se trata de casos importantes. Absolutamente, absolutamente. Ahora, ¿qué creo yo cuál creo yo que es la esencia de la situación conflictiva? Es que producto de la desinformación en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema de justicia criminal, se confunde cuál es el objetivo de las audiencias que se televisan. Muchas veces las audiencias preliminares, como por ejemplo la formalización de una investigación y el debate de algún tipo de medida cautelar, menos restrictiva libertad o hasta la más restrictiva libertad que es la prisión preventiva, se perciben como verdaderos juicios, ¿ya? Donde finalmente con ocasión de la dictación de la prisión preventiva se estima que ha sido emitido un veredicto condenatorio. Y eso dista mucho de la realidad porque efectivamente existe un desconocimiento del sistema porque toda esta información preliminar necesariamente dentro de un plazo investigativo debe ser puesta bajo el sistema de la confrontación para que finalmente el día de mañana otro tribunal distinto lo conozca y lo resuelva. ¿Y entonces es bueno o malo este nivel de acceso y familiarización de las audiencias con lo que ocurre en tribunales? Yo creo que es bueno porque es una señal de transparencia enorme e importante, que la gente pueda ver lo que ocurre en las audiencias, cuál es la información que se está entregando y debatiendo por parte de los intervinientes, sobre lo cual el juez resuelve para efectos de poder tomar algún tipo de medida. Déjeme decirle, estamos conversando a propósito con Osvaldo Pizarro Quesada, defensor nacional subrogante, y ¿ha surgido la discusión sobre si es que de pronto debiéramos tener jurado o no? Sí, ha surgido como un elemento de debate. Todavía no existe una definición respecto de eso, porque la justicia tiene muchas aristas. Por ejemplo, hay líneas que son justicias vecinales, justicias, por ejemplo, a nivel de juzgados de policía local, donde el impacto de una decisión jurisdiccional puede afectar en menor medida las garantías constitucionales. Pensemos que en el sistema de justicia criminal se afecta siempre la libertad. Déjeme hacerle una pregunta porque se nos acaba el tiempo. Sí. Osvaldo, usted es defensor regional del Biobío. La Defensoría está a cargo de la defensa de Camila Polisi, ¿cierto? Correcto, imputada en el caso Convenios, Arista, Lencería. Y lo que está haciendo la defensa es buscar revocar la medida cautelar de la retención de la plata que ella obtiene en su arresto domiciliario en esta plataforma de contenidos para adultos llamada ArtsMate, por encontrarla desproporcionada. Pero ¿no le parece que es totalmente ajeno a una medida cautelar como el arresto domiciliario que se lucre con alguna actividad económica? A ver, ese es un tema de discusión y debate hoy día que ha surgido precisamente con ocasión de algunos casos que se han conocido de personas que en el ejercicio de un arresto domiciliario total realizan esta actividad. Lo primero que hay que dejar en claro, más allá de que a una persona le pueda gustar o agradar o no el desempeño de la actividad propiamente tal, que podemos estar en el reproche moral, lo cierto es que la medida cautelar de arresto domiciliario total lo que priva es de la libertad ambulatoria para que ésta no pueda ser ejercida manteniéndose solamente la persona en su domicilio. No existe ninguna regulación normativa que prohíba efectivamente la realización de este tipo de actividades u otras, como por ejemplo podría ser alguien que genera un teletrabajo y que puede ser bastante más empático desde el punto de vista social, cuando se encuentra con arresto domiciliario total. Pero si hay dineros malversados y plata que eventualmente haya que devolver, sí, ¿tiene sentido una medida como la retención o no? Absolutamente. De hecho, la medida de retención lo que está haciendo por parte del Consejo, promovida por parte del Consejo de Defensa del Estado, es buscar que se retengan los fondos con ocasión de estas ganancias que derivan de esta actividad. Lo que la defensa está pidiendo es que esta medida de retención se limite en el sentido de que le permita a doña Camila Polisi de poder
con parte de esos ingresos, que Perfecto. ellos no sean retenidos para poder sostener su situación familiar concretamente, tanto lo que es el arriendo de su departamento y la manutención de sus 2 hijas. Eso es lo que está pidiendo la defensa, que se retenga Parcialmente. pero parcialmente y que le permita generar ciertas condiciones de vida básicas. Muy bien, le agradecemos a Osvaldo Pizarro, que es defensor nacional subrogante, está optando también a la titularidad del cargo, al igual que otros abogados. Muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Muchas gracias.